A los que están ahí del otro lado, que nos ven a través de internet, muchas gracias por acompañarnos, gracias por los comentarios que nos dejan y demás, gracias por estar ahí presentes del otro lado. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. Si quiere abrir su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios 6, 12. No, 6, 12. Primera de Corintios 6, 12. El mundo nos quiere vender un concepto y una idea en la vida. Y es que siempre tenemos que ir por nuestros sueños, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Y aunque nosotros como iglesia siempre incentivamos, porque Dios es un Dios que nos motiva a creer en nuestros sueños, en todo lo que Él tiene para nosotros, y la Biblia está llena de promesas, también tenemos que entender que hay momentos para avanzar y hay momentos para parar. Hay momentos donde no podemos conseguir lo que queremos, cueste lo que cueste, porque muchas veces hay que sacrificar cosas en el camino. Y a veces no estamos dispuestos quizás a sacrificar esas cosas. Yo una vez les contaba una historia que me conmovió mucho de un piloto, fue una historia real, ¿no? De un piloto que estaba viajando de vuelta para su casa en avión. No venía manejando él ya el avión, sino que venía como pasajero, pero era piloto de la aerolínea. Y la azafata de repente dice por el parlante que quería pedir un aplauso para ese piloto porque estaba regresando a casa y porque el vuelo de ida había sido su último vuelo y ya se jubilaba y no sé cuántas millas y cuántos años llevaba dentro de la aerolínea y bueno, nunca había tenido ningún accidente ni ningún problema y siempre fue un excelente empleado y demás. Entonces dice que la azafata le trajo un premio, todo el mundo aplaudía, pero el hombre estaba con una cara de amargado, estaba triste. Y dice que se acercó una persona y que le pregunta y le dice por qué estaba triste, ¿no? Entre un momento de tanta alegría. Y porque le dice, todo el mundo está celebrando algo de lo que yo no estoy orgulloso. Y le decía, yo siempre quise ser piloto. Yo siempre quise hacer esto. Y luchó un montón. Pero en medio de esa lucha perdí un montón de cosas. Perdí amigos, perdí mi familia, me perdí momentos importantes con mis hijos, me costó 2 divorcios y con lo único que me quedé fue con mi trabajo y hoy me jubilo y ya ni siquiera me queda mi trabajo. Hoy me doy cuenta que estoy solo y ahora jubilado. Y qué locura esto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este hombre hizo todo lo que tenía que hacer por sus sueños, dio todo lo que tenía que dar por sus sueños, pero ¿a precio de qué? Y eso nos lleva a la reflexión de que vos y yo muchas veces tenemos que saber cuándo parar, cuándo hay cosas que son posibles en nuestra vida y cuándo hay cosas que no. Tenemos que resignarnos a que quizá la palabra resignación suena fea, ¿no? Pero resignarnos a que algunas cosas ya no van a ser como queríamos que seamos. Y yo quería llegar a esta edad de mi vida de esta manera, yo quería, no sé, jubilarme a tal edad, yo quería que ya para cuando tuviese tantos años la iglesia estuviese de esta manera, funcionara de esta manera, y no sucede. Yo hubiese querido que mis hijos vayan a tal colegio, hubiese querido esto, el otro, hubiese querido tal trabajo, tal carrera, y a veces hay cosas en nuestra vida en las cuales tenemos que resignarnos, y no está mal esto, porque entender que cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, todo nos va a ayudar para bien y todo es bueno lo que nos pasa. A pesar de que no sea quizás lo que nosotros de alguna manera queríamos. El mundo habla de seguir nuestros sueños. El mundo habla de seguir muchas veces nuestro corazón, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos esto de el corazón manda? Las emociones mandan. Simplemente vos sentí. Cuando vos tengas que decir algo, decilo. Sé una persona así, espontánea. La prédica de hoy con signo de pregunta se llama ¿me conviene? Llega un momento de nuestra vida donde vos y yo no solo tenemos que elegir lo que queremos y lo que nos gusta, sino lo que nos conviene. De hecho, una persona madura, una persona
inteligente emocionalmente y espiritualmente no es una persona que solo elige lo que quiere y que solo elige lo que le gusta. Elige lo que le conviene. Pero cuando vivimos solo por lo que queremos, solo por lo que amamos, y no elegimos lo que nos conviene, muchas veces terminamos apartándonos de la voluntad de Dios. El otro día hablaba con una persona que tiene muchísimo dinero y que decía, hay un auto que yo me quiero comprar que es el auto de mis sueños. Entonces se compró un auto, pero se compró un auto un poco más viejo, nada que ver con el auto que él quería. Y me dice, hoy me compré este auto. Y yo le pregunto y le digo, che, pero ¿por qué no te compraste el auto que vos querías si te lo podés comprar? Me dice, sí, ya sé que me lo puedo comprar, pero me conviene. Y digo, pero no es el auto que vos querías, los gustos por ahí si te los querés dar en vida. Me dice, no, capaz que en algún momento me lo voy a comprar, todavía soy joven. Me dice, pero me conviene comprármelo ahora. En la situación en la que está el país, cómo están las cosas, tengo este auto, pago menos seguro, pago menos patente, lo puedo mantener, estoy tranquilo. ¿Realmente me conviene? Esto me llevó a la reflexión, ¿no? De tener esa inteligencia de que no solo por el simple hecho de que pueda hacer algo, yo tenga que hacerlo. Yo tengo que analizar mis posibilidades. Y todo en la vida es una cuestión de análisis y de posibilidades, porque a veces le queremos dejar todo al Señor. Pero el Señor también nos dio la capacidad de decidir, el libre albedrío, para que nosotros podamos decidir y saber las cosas que nos convienen y que no nos convienen. Vieron que muchas veces le queremos echar la responsabilidad a Dios de nuestras decisiones. Decirle, bueno, que el Señor decida, ¿no? Si Dios quiere, y hay cosas que Dios las deja a nuestro criterio para que nosotros tomemos nuestras decisiones. A veces yo lo veo con los matrimonios, muchas veces cuando las cosas andan mal en el matrimonio, el hombre hace como Adán, la mujer que me diste, le dice al Señor, no, porque me lo eligió el Señor. Yo me quería casar con Brad Pitt, pastor, pero el Señor me dijo que era un diamante en bruto, pero no es un bruto sin diamante. Lo que el Señor me dio, mentira. Uno elige, porque uno tiene que elegir lo que le conviene. Y hay cosas que a veces, en ciertos momentos de nuestra vida, no nos conviene elegir. Y tenemos que tener esa inteligencia y esa capacidad para tomar buenas decisiones. ¿Cuánto me están entendiendo? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, es muy conocido este versículo, que dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Una vez una persona que no congregaba, que no venía a la iglesia, me dice, mirá, me dice, yo no quiero ir a tu iglesia, me dice, yo no quiero ser de tu religión, me dice esta persona, porque vos vas a la iglesia y te prohíben un montón de cosas. Entonces yo no quiero que me prohíban tomar, yo no quiero que me prohíban fumar, yo no quiero que me prohíban un montón de cosas. Y yo le dije algo poco convencional que quizás te sorprenda, pero déjame darle fundamento. Y yo le dije, mirá, vos podés venir a la iglesia y hacer lo que quieras. No puedes decir, ¿qué está diciendo, pastor? ¿Es apología del pecado esto? No. Uno es libre de decidir qué hacer con tu vida. El Evangelio no te prohíbe nada. La iglesia no te prohíbe nada. El pastor no te prohíbe nada. Porque muchas veces tenemos este concepto, esta idea, no, porque le tengo que pedir permiso al pastor. El pastor no le tiene que pedir permiso. Hay cosas que uno puede consultar, que uno puede avisar, que uno puede pedir una opinión, un consejo. Pero yo no te puedo prohibir nada en tu vida. Yo no puedo meterme dentro de tu casa y decirte lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Yo te puedo dar una perspectiva bíblica. Pero ¿sabés qué? Vos podés hacer lo que querés, le dije a esta persona. Pero hay cosas que realmente no te convienen y que te hacen mal. Y creo que lo más lindo de la libertad de elegir en nuestra vida es eso. Que el Señor cuando nos creó, no creó robots que lo tengan que amar, que lo tengan que adorar y que lo tengan que seguir sí o sí. Tienen la capacidad de tomar sus propias decisiones. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir las cosas que son convenientes para nosotros o no. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros
y nos hable de manera personal. Mirá, Dios es un Dios muy personal. Dios es un Dios muy personal. Si nosotros vemos los milagros de Jesús en la Biblia a lo largo de la historia, creo que casi ningún milagro fue igual al otro. Muchos de los milagros fueron muy diferentes uno del otro. Muchas de las contestaciones de Jesús fueron diferentes. A Jesús a algunos les habló con mucho amor, con mucha paciencia, a otros Jesús les habló un poquito más fuerte. Pero Jesús no se manejó igual con todas las personas. ¿Por qué? Porque el trato con cada persona era muy personal. Y yo quiero que entiendas de que el trato que tiene Dios con cada uno de nosotros también es un trato personal. Y que Dios quiere que vos puedas entablar una relación con Él y que lo puedas conocer a un nivel donde vos puedas entender lo que Dios está requiriendo de vos y lo que no. Hay cosas que no necesitamos un gráfico para saber que están mal, que son pecados, ¿no? No necesitamos que nos hagan un dibujito para saber que hay ciertas cosas que están mal. Creo que todos sabemos las cosas que a Dios le agradan y las cosas que no. Pero escuche esto, hay cosas que son muy personales, que Dios te puede pedir solamente a vos y no le puede pedir a otra persona. Y creo que acá está la capacidad de tener una relación con el Señor. Una vez hablaba yo con un amigo que le había salido de una quinta de rehabilitación porque estuvo en las drogas y él me decía, yo sé que no es pecado tomarme un vasito de cerveza o tomarme un vaso de vino con la comida. Yo sé que no es pecado, yo sé que no me voy a ir al infierno por eso. Yo no voy a juzgar a quien se toma un vasito de vino. De hecho, yo le voy a decir algo más. La Biblia no dice que no se puede tomar. La Biblia dice que no nos tenemos que emborrachar, que es totalmente diferente, ¿no? Que tenemos que tener control. Pero este muchacho me decía algo muy importante. Me dice, quizás otro puede tomarse un vasito, yo no. Porque yo vengo de pelear con las drogas y vengo de pelear con el alcohol. Entonces, la tolerancia para mí es 0. Otro quizás se puede permitir un poquito más. Yo no me lo puedo permitir porque yo no tengo control. Y ahí es donde entendemos las cosas que nos convienen y las cosas que no nos convienen. Pero la Biblia nos enseña, escuche, que no tenemos que juzgar a los demás por el trato personal que Dios tiene con cada uno. De hecho, yo le voy a contar algo. La Biblia habla de una ley que se llama la ley de la conciencia. ¿Sabe qué es la ley de la conciencia? La ley de la conciencia tiene que ver con algo que no está explícitamente en la Biblia escrito, pero que en nuestra conciencia a nosotros nos hace mal. El apóstol Pablo dice que si algo para nosotros no es pecado, pero para otros sí, no incentivemos a otro a hacerlo, porque en su conciencia lo estamos haciendo pecar. Y eso es la ley de la conciencia. Entender que Dios tiene un trato personal con cada persona. En una oportunidad Pablo habla acerca de las hermanas que tenían la costumbre de usar velo en la cabeza. ¿Bien? Y Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre. En la iglesia de Jesucristo tampoco tenemos esa costumbre. Pero si alguno quiere guardar la costumbre, no hay problema. Guárdela. O sea, que nadie le venga a decir a la hermana, no, quítate el velo porque no lo usamos, porque Pablo dijo que no había que usarlo. No. Si la hermana siente que está pecando y quiere cubrir su cabeza, que la cubra. No es un tema trascendental por el cual tengamos que discutir, tengamos que pelear. Y yo quiero que entiendas eso. Hay cosas que el Señor nos pide a veces. Y son muy personales, porque tienen que ver con el trato de Dios con cada uno, porque cada uno se conoce. Dice la Biblia que cada uno de nosotros cae y es tentado de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia son los deseos de nuestra carne. No todos tenemos los mismos deseos. No todos tenemos las mismas tentaciones. No todos somos iguales. Yo hablaba con un amigo que él venía de tocar música secular en el mundo, fue músico toda su vida. Y en el momento que se convirtió al Señor, él dice, yo ya no puedo tocar más una canción secular. Pero él sabía que si yo tengo que tocar una canción secular, ya sea porque es mi trabajo, porque yo en ese momento era músico o era profesor de música, yo no me iba a perder ni me iba a ir al infierno por eso.
Pero él me decía, yo no lo puedo hacer, porque yo ya cuando empiezo a tocar ciertas canciones, me pierdo. Pero es un trato personal de Dios con él, no tiene que ver conmigo. Entonces yo le decía, a mí no me hace mal. Entonces no me juzgues a mí, porque no es un problema mío, es un problema tuyo del trato personal que vos tenés con el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay tratos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Mirá, la carne siempre va a buscar la comodidad. De hecho, la Biblia nos enseña que nuestro espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios. Pero dice que la carne es débil. O sea, nuestro espíritu siempre tiene una tendencia a querer estar calibrado con el Espíritu de Dios. Pero nuestra carne muchas veces es débil y nuestra carne siempre de alguna manera busca la comodidad. Pero vos y yo no tenemos que buscar lo que nos queda cómodo. Tenemos que buscar lo que nos conviene. Escuche, usted no puede congregar en una iglesia porque le queda cómodo, porque le queda más cerca. Tiene que congregar donde el Señor le está pidiendo que congregue. Usted no puede servir a Dios donde le queda más cómodo. Usted no puede hacer para Dios lo que usted quiera o lo que a usted le queda cómodo. Porque nuestra carne siempre tiene una tendencia a buscar lo más simple y lo más sencillo para nosotros. Pero hay una lucha en nuestro interior muchas veces entre la carne y entre el espíritu. Pero vos y yo tenemos que saber qué cosas son convenientes para nosotros. Mirá, muchas de las cosas que nos hacen bien, hoy quizás no nos gustan. Seamos sinceros. ¿Cuántas cosas hay en la vida que nos hacen bien y no nos gustan? Hablemos de la alimentación, por ejemplo, de la comida. ¿A quién le gusta hacer dieta? No sean mentirosos porque el Señor nos está mirando. Yo te pongo una hamburguesa de McDonald's y te pongo una ensalada y bueno, no me digas, ay, qué rico pastito. ¿Cómo me gusta? No. Por lo general no tenemos tendencia a las cosas que nos hacen bien. El ejercicio, hay gente que le gusta hacer ejercicio, pero porque tiene la disciplina de hacer ejercicio. ¿Qué persona que no hace nunca ejercicio y dice, ay, qué lindo, voy a salir a correr hoy, tengo unas ganas? No tengo ganas. Pero me conviene. A mi carne le conviene. A mi salud le conviene. Pero no es algo que a mí me guste. Después, cuando comienzo a practicarlo, me doy cuenta que empiezo a experimentar beneficios en mi salud que me hacen bien. Pero eso es un proceso. Escuche, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero me gusta porque primeramente pone la palabra deleítate. Quizás suena raro lo que voy a decir, pero no siempre nos deleitamos en orar. No siempre nos deleitamos en buscar al Señor. Nuestra carne no quiere orar. A veces nos agarran esos arranques de locura y de fe. Hoy voy a orar 4 o 5 horas. Mentira, orás 10 minutos y te quedas dormido. Pero la carne no quiere. Hoy voy a ayunar. Y voy a ayudar porque no me hace nada. Yo estoy trabajando todo el día por lo general y me acuerdo a las 2 de la tarde que no comí. El día que vas a ayunar, a las 9 de la mañana te estás desmayando de hambre. Mira cómo les pasa. Porque la carne no quiere. Porque no tenemos la disciplina. Ahora, cuando yo empiezo a ver en mi vida el resultado de la oración, el resultado del ayuno, el resultado de las disciplinas que practico en mi espíritu, ahí comienza a venir el deleite. Ahí comienza a venir la necesidad. Yo me acuerdo cuando yo tenía la disciplina, porque antes me gustaba mucho a mí hacer ejercicio, y recuerdo que cuando no podía hacer ejercicio, mi cuerpo sentía la necesidad. Yo tenía que descargar energía, tenía que salir a correr, tenía que hacer algo porque ya estaba acostumbrado. Y porque mi cuerpo había experimentado eso, entonces ya me generaba dopamina, me generaba endorfina y yo necesitaba salir a hacer algo de ejercicio. Y qué lindo es, ¿no? Porque el deleite no llega por sí solo.
El deleite viene por comenzar a matar la carne y elegir lo que nos conviene. A veces no queremos congregar, pero nos conviene congregar. A veces no queremos orar, pero nos conviene orar. Y cuando la carne quiere mandar, nosotros le tenemos que demostrar a la carne que no manda. Que manda el Espíritu, que nosotros somos los que tomamos las decisiones correctas. Yo no puedo vivir en mi vida de acuerdo a lo que siento. Y esto lo predicamos tantas veces porque a mí me gusta mucho hablar de las emociones, porque todos sentimos emociones. Todos sentimos emociones, pero lo importante es no dejar que las emociones nos dominen. ¿Vieron que hay gente que vive solo por lo que siente? Ay, no, porque siento de parte de Dios. Yo a veces no siento nada. Y yo no puedo predicar solo cuando siento. No puedo orar solo cuando siento. No puedo buscar al Señor solo cuando siento. Hay veces que no tengo ganas, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero somos a veces tan emocionales que no vivimos de acuerdo a lo que nos conviene. A veces, seamos sinceros, ¿quién tiene ganas de ir a trabajar? Qué aplicados son estos hermanos. Te levantás con una unción 5 de la mañana, un lunes, frío, llovizna finita, te levantás con toda la unción. Qué ganas que tengo de ir a trabajar hoy. De salir a pasar frío. Hoy me siento ungido. ¿No? La carne no tiene ganas. Pero te conviene. Y tu esposa te dice, te conviene que te levantes y vayas a trabajar. ¿No? Nos conviene. Porque ¿sabes qué? Pensamos en el beneficio por encima de lo que sentimos. Y a mí me gustaba porque el salmista le dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y esto es impresionante porque es David hablándole al alma y hablándole a la carne. La carne no tiene ganas, David estaba mal, David estaba afligido, David estaba pasando un mal momento, pero dice, alma, bendecí. Te sentís mal, te sentís deprimido, te sentís angustiado, pero alma, bendecí porque hay un beneficio. Quizás no me siento de la mejor manera, quizás estoy deprimido, quizás no es mi mejor día, quizás me están pasando un montón de cosas, pero no tengo que olvidar que cuando yo aprendo a que viva el Espíritu, puedo empezar a experimentar los beneficios. No siento nada. ¿Y qué? No siempre vas a sentir. Hay gente que cree, hay gente que es tan emocional que cuando no siente piensa que el Señor no estuvo. Ay, hoy pasé al frente y no me dijeron ninguna palabra profética, no estuvo tan bueno el culto. No estuvo linda hoy, la verdad que se ve que no oró tanto el pastor hoy. Ya pedí que me devuelvan la ofrenda ahora cuando salgo. Hoy no sentí nada, pastor, porque no me caí. Lo sugiere, métanle la traba la próxima. Si ven que no se cae el hermano. Para que sienta algo. No, porque yo quiero sentir una emoción. Dios es más que sentimientos. Dios es más que emociones. Dios es más que una sensación que nosotros podemos experimentar. Nos conviene. Mirá, no todas las oportunidades que se presentan en nuestra vida son de parte de Dios. Y esto quiero que lo entiendas. A veces hay oportunidades que se disfrazan de bendiciones para apartarte de tu propósito. Y esto vos y yo lo tenemos que entender. Tenemos que tener la claridad. Y tenemos que entender cómo trabaja Dios y cómo trabaja el enemigo muchas veces en nuestra vida. Recuerdo hace unos años atrás una mujer que congregaba sola. Su esposo no quería que congregara, le hacía la vida imposible. Cada vez que tenía que venir a la iglesia le hacían problemas, discutían, peleaban, siempre tenían problemas. Entonces un día esta mujer nos dice, mi marido me dijo que quiere ir a la iglesia, pastor, pero a otra iglesia. No quiere venir a esta iglesia. No sé por qué, porque se está perdiendo de conocerme a mí, pero bueno, se pierde la bendición.
Bueno, yo le doy una respuesta de manual, le digo, bueno, bíblicamente está bien, querés acompañar a tu esposo mientras congreguen. No importa, esa era la respuesta que yo le iba a dar. Ahora, el Señor me dice algo en el momento que yo le voy a dar respuesta. Y le digo, si vos le das el gusto a tu marido, desde el momento que tu marido logra sacarte de la iglesia, vos no volvés a congregar nunca más. El pastor me está maldiciendo. No es que te estoy maldiciendo, es lógica. ¿No te das cuenta que está buscando apartarte de la iglesia? No, porque me dijo que tal iglesia, a la iglesia del pastor tal quiere ir y va a ir. ¿Sabes cuánto fue? 2 cultos, ahora están apartados los 2. Porque a veces tenemos que tener discernimiento de las situaciones. Hay decisiones en nuestra vida que no nos convienen, porque comprometen demasiadas cosas. A veces viene una oportunidad, no sé, un trabajo nuevo. ¿Me conviene? Puede ser que sí, puede venir de parte de Dios, puede ser una gran oportunidad, pero de repente te aparta de Dios, te aparta de tu propósito, te aparta del servicio, te tenés que mudar, tenés problemas con tu familia, tenés menos horas de descanso. ¿Me conviene realmente? ¿O me conviene seguir como estoy hasta que el Señor diga? ¿Me conviene hablar? ¿Me conviene abrir mi boca? ¿Me conviene decir algo en un momento inoportuno? Ah, no, pastor, porque yo soy neutral y yo digo las cosas como son. Y perdemos un montón de beneficios por eso. ¿Me conviene? Mira, yo soy una persona que el Señor está trabajando mucho en mi carácter, en mi temperamento. Porque me cuesta mucho quedarme callado, me cuesta mucho frenar mi lengua. Sobre todo cuando me atacan, cuando me agreden, cuando me dicen algo. Tengo tanta facilidad de palabras, ¿no?, que me gusta contestar a mí. Y es muy difícil, pero recuerdo hace unos años atrás, yo tenía un trabajo, trabajaba en un lavadero de autos. Y el único trabajo que teníamos un jefe que le gritaba a todo el mundo, que insultaba a todos, que trataba mal a las personas. Y yo tenía muchas ganas de contestarle. Un hombre mayor ya. Y yo tenía muchas ganas de contestarle y todos los empleados se iban. Y todos me decían, ¿por qué aguantás? Vos no sos así. Me decía, vos tendrías que contestarle, tendrías que decirle esto, porque mis compañeros me conocían. Y yo le decía, bueno, pero yo me voy a callar. ¿Sabés por qué me quiero callar? Porque hay un beneficio. Y terminé quedando yo como encargado del lavadero. Solo porque me callé la boca. ¿Me quería callar? No. ¿Me convenía callarme? Sí. Porque era mucho más lo que ganaba. Y cuando entendemos lo que nos conviene, es tan lindo. Porque empezamos a experimentar beneficios. Hay cosas que no nos gustan, pero por gratitud nos conviene aguantarlas. Nos conviene soportarlas. Y cuando empezamos a entender eso, empezamos a experimentar los beneficios. Porque hay beneficios detrás de las cosas que nos convienen. A veces simplemente hay que matar el ego, el orgullo. Y entender que hay beneficios mayores en frenar nuestra boca. ¿Cuántos me están entendiendo? Tenemos que trabajar un poco más en nuestra tolerancia para entender las cosas que son convenientes para nosotros. Quiero que por un momento puedas ponerte de pie.